Bien, creo que luego se va a adherir Santiago, entonces nosotros podríamos empezar con la presentación de los proyectos. ¿Pueden empezar, por favor? Ah, ya. Sí se ve, Juan. Ujú. Bueno, ya. Bueno, el proyecto que yo, o más bien el tema que decidí analizar son las integrales de camino de Feynman. Y bueno, como el profe Bueno, lo que habíamos visto es que más que nada este es un... Es el, se trata más que nada de determinar matemáticamente un operador y, o bueno, simplemente está definido por esto, que va a ser, tenemos una constante que va a ser la suma de sobre todas las trayectorias de esta parte exponencial determinada por nuestra acción, que simplemente es la lagrangiana de nuestro sistema. Eh, como lo definimos a estas integrales de camino, que si tomamos el caso continuo, la sumatoria se transforma en una integral. Entonces, bueno, aquí en el documento simplemente detallarlo un poco, justamente estas del tratamiento del path integrals, pero lo que me parece más importante ahorita es ponerles y algo novedoso, que igual junto con el profe me había mencionado, es tratar o realizar un programa. Entonces, para ello vamos a ver el tratamiento numérico de las mismas. Entonces, como habíamos visto, el pad integral es justamente la integral sobre todos los caminos y no es siempre realizar una discretización numérica de los mismos. Y, y bueno, existen problemas y vamos a ver quizás un método que puede funcionar. Entonces, esto es posible si tenemos nuestro operador evolución temporal, definido así. Lo podemos utilizar una transformación para ya no tener en cuenta la parte imaginaria. Y un tratamiento que sugiere la literatura es estudiar la función de partición, que es simplemente la tasa del exponencial de nuestro hamiltoniano multiplicado por el factor beta, que es más que el inverso del constante de Boltzmann por el tiempo, y sobre el h bar. Bueno, entonces podemos escribir una representación del camino de esta función de partición empleando nuestro operador evolución temporal, que simplemente sería el descrito por la expresión de aquí, que como nos damos cuenta tenemos nuestro hamiltoniano, ¿no es cierto?, correspondiente a la energía cinética y la potencial, los factores y la integral sobre todo el dominio de la región. Y el dx propiamente de la traza. Entonces, al realizar la transformación de estos tiempos, no es más que aquí, si nosotros al fijar tenemos un x0 y un x beta entre dos puntos, tenemos una integral cerrada sobre todo sobre todo el dominio de la región, con nuestra acción, que la definimos como el lagrangiano, que tendríamos aquí la parte de la energía cinética y la potencial. Esta es la acción euclidiana. Entonces, una vez conocida esta acción, nos interesa preguntarnos o hacernos la pregunta, ¿cuál sería la energía del estado base? Entonces, esta energía vamos a proyectarle justamente sobre un estado inicial o base, considerando en tiempos muy largos dentro de la geometría euclidiana. Entonces, esto se define justamente, tendríamos como que perdón, teníamos todos estos elementos sobre nuestra función de partición y los interesa ser para cuando beta tiende a infinito. Bueno, mediante un desarrollo se demuestra que esto es la derivada respecto a beta del logaritmo natural de la función de partición. Nuestra función de partición justamente sería toda la sumatoria de los factores de Boltzmann, pero en el caso continuo se expresa así, con x sub 0 y ya la constante de normalización que igual ya habíamos visto. Bueno, aquí haciendo
un poco desarrollando la expresión concerniente a la energía cinética y teniendo en cuenta este factor epsilon, que es un, un número por un parámetro que varía entre puntos consecutivos de la región, se describe así. Y simplemente reordenando estos términos, o mejor dicho, reemplazando en nuestra expresión de la energía del estado fundamental, tenemos la siguiente expresión. Bueno, aquí el problema es que vemos que no se simplifica el inverso de 1 sobre epsilon. No ocurre justamente esta simplificación cuando epsilon tiende a 0. El problema entonces radica justamente en este término de la energía cinética, bueno, la cual no es local y causa dificultades al tomar. Para solventar esta dificultad se utiliza el teorema del virial. Entonces aquí recordamos el teorema del virial. Entonces la energía cinética, el valor medio de la energía cinética va a ser el 1 medio de nuestro operador posición y el V correspondiente. Entonces, reemplazando aquí esta expresión, obtenemos la siguiente, y con lo cual ya se nos puede, justamente es el valor medio del 1 medio del potencial multiplicado por la coordenada j más justamente el potencial. Entonces aquí hay que señalar que para obtener la energía fundamental necesitamos resolver numéricamente este integral n dimensional y bueno, tendríamos un buen resultado para n muy grande. Una integración que se nos puede venir a la cabeza puede ser la de Simpson, las de trapecios, pero estos tienen muy buenos resultados en el caso unidimensional. Un método estadístico sugerido y conocido es el método de Monte Carlo. Y bueno, este método se tratará mediante también el esquema de metrópolis. Entonces aquí voy a detallar un poco. Entonces, por ejemplo, si tenemos la integral de nuestra función, de una función f de x definida entre en el intervalo 0 y 1, entonces aquí podemos lanzar números aleatorios, entre comillas, lanzar los dados y generar justamente números aleatorios. Entonces, esta integral aproximadamente se describe como 1 sobre nuestros m números aleatorios por la sumatoria de las funciones. Este va a ser nuestro valor medio. Y bueno, recordando que el error por este método va a ser justamente nuestra función al cuadrado, el valor medio, menos el valor medio al cuadrado. Bueno, aquí tendríamos una distribución uniforme, pero nosotros podemos mejorar el método cuando se realice un muestreo por importancia. Es decir, vamos a llamar nuestras funciones peso w de x y que éstas se aproximen o tengan un mejor comportamiento dentro de la región de nuestra función f de x. Entonces la integral simplemente la reescribimos de esta manera. Aquí un 1 multiplicamos dividido para nuestras funciones peso y con tal tenemos aquí nuestro nuevo diferencial. Lo cual la integral se puede escribir de la siguiente manera. Integrando con respecto a nuestra variable, o sea, un y de x, una nueva variable. Nuestra función peso es nuestra función original sobre la función peso. Bueno, aquí simplemente que al integrar sobre todo el dominio tendríamos el 1, justo porque estamos definidos así el intervalo. Y bueno, la integral de nuestra función se calcularía mediante esta expresión, el 1 sobre los m números aleatorios, nuestra función dividida para la función peso. Ya, resaltando aquí, nuestros y van a ser números aleatorios entre 0 y 1. X de y de y son los puntos de integración establecidos por las funciones peso. Es decir, lo que había mencionado, existe una mayor concentración en donde la función peso se aproxima a la función. Bueno, lo que les decía, el método comúnmente usado es el método
metrópolis, que se comienza con un punto arbitrario y vamos a ir sucesivamente a puntos aledaños en la región de integración, como se observa aquí. Entonces este es el denominado el random walker o el camino aleatorio por la región de interacción. Y bueno, el algoritmo de Metrópolis elige un nuevo punto mediante, puede ser con este esquema, donde delta es un intervalo dado, un parámetro, y z1 nuevamente un número aleatorio entre 0 y 1. Para saber qué tan buena es esta, si se toma este nuevo punto, se define un nuevo radio o razón R entre el punto xt definido así con respecto al anterior. Y si esta razón es mayor que 1, se mantiene la igualdad. Igualamos o almacenamos de la variable siguiente. En cambio, cuando es menor que 1, hay que darle una cierta, es aceptado con cierto radio de probabilidad. Y de lo contrario, se mantiene. Bueno, esto es el algoritmo de Metrópolis. Y ahora sí al caso de estudio, que sería la energía del estado base para un oscilador anarmónico. Entonces sabemos que el potencial concierne a un término del orden cuadrático más 1 del elevado a la cuarta por un pequeño factor lambda. Entonces si recordamos nuestra expresión de la energía base que tenemos aquí, reemplazamos el potencial, obtenemos lo siguiente. Y las funciones peso como se las define de la siguiente manera. Bueno, aquí sería este tratamiento para la acción del sistema y nuestra función de peso en función de la acción. Entonces, de nuevo, se cumple el requerimiento a esta razón que habíamos llamado entre los puntos, como la diferencia en la parte del argumento del exponencial entre el nuevo punto de nuestra acción menos del anterior, o una variación, un exponencial en la variación de la acción. Y justamente aquí, esta variación, bueno, desarrollándolo un poquito, se obtiene que es la diferencia entre los puntos y por todo este factor de aquí. Ya, ahorita les presento el programa en Fortran que se hizo. Ya, entonces aquí este programa justamente es para calcular la energía del estado base del oscilador armónico. Aquí simplemente les muestro los parámetros usados, que sería el factor de anarmonicidad, un paso temporal, bueno, sí se puede decir, pero es como que una grilla que se tomó para tomar sucesiones consecutivas, el número que yo les voy a dividir, luego los puntos que voy a descartar, o sea, cada cuánto voy a tomar el n-hit y el barrido total que hago. Entonces aquí defino, les doy inicializo las variables y bueno, lo importante aquí es tomar primero definir una función que me dé los números aleatorios y bueno, aquí con la división para C les doy entre 0 y 1 y ya, con eso yo ya puedo una vez definido la variable, voy a realizar un barrido sobre mi región de interés mediante esta función sufal que está aquí abajo, simplemente para dar los números aleatorios. Y lo que tenía en el documento en el PDF, el cambio de acción, nuestro delta SE, justamente aquí la relación entre nuestros x sub k y un x de t que los definía acá. Aquí, perdón. Entonces aquí la otra parte importante también es el algoritmo de Metrópolis. Como les había mencionado, si se cumple la relación, cuando es mayor que 1, cojo el nuevo x y lo almaceno. De otra manera, si
hago el nuevo cálculo. Y para las medidas, bueno, aquí la energía del estado base, que tendríamos la expresión del x al cuadrado más nuestro factor lambda por nuestro x a la cuarta. Y ya, entonces aquí a lo que le ejecuté, bueno, para probar le vi un factor de anarmonicidad cero, o sea, estaríamos en el oscilador armónico clásico. Tenemos el paso temporal de 0.1. Voy a tomar estos 10 puntos temporales. Voy a descartar cada 1000 y este n-hit es cuántos intentos hago alrededor de los que tomé. Los tomamos cada 3. Y bueno, de tal manera, el delta se escogió de tal manera que nos dé un porcentaje de aceptación del 50%. Entonces aquí simplemente las iteraciones, vemos que nuestro valor medio de energía oscila entre 0.5 y bueno, al final de las 109.000 iteraciones tenemos una energía del 0,4962 medio, energía media. Y lo que se presenta es un error del 0,0 del 1,4%. Es decir que si nos acercamos al 0.5, que es la energía fundamental del oscilador armónico. Entonces, este ejercicio más que nada fue hecho para comprobarle que, o sea, que el programa funciona y tiene quizás un tratamiento estadístico correcto. Y bueno, más que nada que cambiando nuestro factor lambda podríamos obtener obtener la energía del estado base. Entonces, esto sería en cuanto a un caso de estudio quizás muy particular, pero realizado con el PAD integral y los algoritmos que son el método de Monte Carlo, tanto como el algoritmo de Metrópolis. Muchas gracias. Muy bien, interesante. Realmente un gran trabajo, veo. No sé si los compañeros tienen alguna inquietud que quieran consultar a Juan. Bueno, si no, está muy bien. Usted ha hecho la presentación y esta está, bueno, Santiago ya está con nosotros, le damos la bienvenida. Esta está hecha en el Overleaf, ¿no es cierto? Porque veo ahí resultados interesantes. ¿Usted hizo totalmente este código de Fortran y todos esos cálculos se hizo usted? O sea, el algoritmo de Metrópolis como que ya lo habíamos visto en Computacional 2 Ujú. y tenía una idea. O sea, sí, también me guié un poco también con respecto al tratamiento de los números aleatorios en el Numerical Recipes. Ujú. De ahí, o sea, como que le traté de implementar la parte concerniente a la energía. Ya, Ajá. está muy bien. Interesante. Esto está en el Overleaf, ¿no? Todo esto. Sí, profe. Ya, sería bueno sacar ahí un PDF del Overleaf y poner este también ahí en la carpeta de exposiciones, en la carpeta de OneDrive, para que puedan verlo todos los demás, en la carpeta de proyectos. Sí, Ya. está bien, me ha gustado mucho y creo que podemos hacer algo más. Voy a revisar bien el documento que está en el Overleaf y bueno, y después si es que es necesario le contacto, ¿sí? Para conversar un poco. Está bien, gracias. Eh, Vamos con la siguiente exposición, por favor. Ya le comparto, pues. Bien, gracias, Santiago.
Ah, no, no puedo, no me deja compartir la pantalla. Ya, bueno, o sea, voy a hacerle una presentación de PowerPoint de lo que hice, pero, o sea, pero bueno, acá está también. Creo que no sé, no le estoy compartiendo eso, pero en todo caso ya subo el PDF. Sí, ya, ok. Entonces, bueno, yo había trabajado sobre la interpretación de las variables ocultas de Bohm. Eh, habíamos hablado, o sea, lo que el propósito de mi artículo es básicamente detallar cómo la mecánica cuántica de Bohm resuelve algunos aspectos de algunos problemas que se dan en la mecánica cuántica estándar, como son el experimento de la doble rendija o el problema de la medición, ¿no? Entonces, bueno, para recordarles más que nada, la mecánica o la interpretación de Bohm es una interpretación determinista y no local de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, como les había dicho, es básicamente, se crea a la par de la mecánica cuántica, pero como que por los problemas que tiene para resolver algunas cosas, como que se descarta el hecho hasta que Bohm hasta que Bohm como que en realidad entiende lo que está diciendo la teoría y como que la aplica, ¿no? Entonces, básicamente tenemos la ecuación, la mecánica cuántica de Bohm se basa en dos ecuaciones, la ecuación de onda de Schrödinger, que es básicamente la onda piloto que va a dirigir, que va a determinar las posibles trayectorias de la partícula, y la ecuación guía, que es la que determina las trayectorias, ¿no? Entonces, con esto tenemos los postulados fundamentales. La teoría permite reproducir el spin, tiene la probabilidad asociada, o sea, la probabilidad asociada a cada trayectoria es análoga a la mecánica cuántica, o sea, la estándar, por lo que está basada en la ecuación de Schrödinger, más que nada, ¿no? Entonces, como les había dicho, el modelo también cumple con algunas condiciones básicas de la física, como las rotaciones espaciales, transformaciones de Galileo, las inversiones temporales. Habíamos hablado de que el teorema, o sea, todo esto está escrito en el PDF, ¿no? Pero básicamente también analizo eh, si el teorema de Bell invalida la teoría. Básicamente el resultado es que no, que el teorema de Bell demuestra que una teoría cuántica debe ser no local, más no que las teorías cuánticas locales o sea, mejor dicho, las teorías de variables ocultas no existen, ¿no? O sea, no pueden reproducir la física. Aquí estaba esta frase de Bell y básicamente vamos a lo que nos interesa, que es la doble rendija, ¿no? Entonces, para eso, o sea, el experimento de la doble rendija es el experimento o sea, el experimento por excelencia para entender la mecánica cuántica, ¿no? Por lo que sabemos que eh, tiene estos resultados, o sea, si uno cierra una rendija, se crean estas distribuciones uniformes, y cuando uno abre las dos rendijas, lo que espera es que se cree esto, pero en realidad se crea un patrón de interferencia en la pantalla, lo cual como que generó mucho debate, ¿no? Cuando se observaba este experimento. Y lo que quiero decir aquí es que básicamente lo que en la mecánica de Bohm se interpreta es que o sea, todavía como una de las ecuaciones que rige este modelo es la ecuación de Schrödinger, entonces obviamente vamos a tener este patrón de interferencia dentro del detector,
Pero ahora como tenemos una ecuación adicional que nos permite determinar las trayectorias, entonces esta ecuación es la que nos va a dar estas posibles trayectorias de aquí. Como vemos, hay alrededor de ciertos puntos, o sea, de ciertas áreas, hay una mayor concentración de líneas. Lo que nos está diciendo que hay igual que en este caso, o sea, se está presentando interferencias, ¿no? Aquí donde van a ver, como hay mayor convergencia de líneas, significa que hay más probabilidad aquí de que decaigan electrones. Así, de alguna manera, estamos viendo que, o sea, en la interpretación de Bohm, la teoría predice lo que va a estar, lo que dice el experimento, básicamente, que se generen este patrón de interferencias. Entonces, de alguna manera en esta teoría ya se soluciona el hecho de la interpretación, ¿no? Porque para la doble rendija estamos hablando de que para poder entender el experimento es que hablamos de superposición y pensamos que no puede estar en un estado definido porque si no, entonces no se observa la interferencia, ¿no? Entonces vemos que en Bohm tranquilamente la partícula sigue estando en un solo estado, solo que tiene distintas probabilidades de coger cada trayectoria y es por eso que se va formando la interferencia, ¿no? Por otro lado tenemos el problema de la medición, que básicamente el problema de la medición es esta parte abstracta o es básicamente la incompatibilidad de la ecuación de Schrödinger con el colapso de la función de onda, ¿no? Porque por un lado la ecuación de Schrödinger es una ecuación determinista y por otro lado, y continua, y por otro lado el colapso de la función de onda no es determinista y es discontinua, ¿no? O sea, colapsa bruscamente cuando nosotros realizamos una medición. Lo que en la mecánica de Bohm, en cambio, lo que pasa es que resulta que la superposición, o sea, que cada estado posible tiene probabilidades disjuntas, básicamente. Lo que significa que en sí el sistema puede tener, o sea, tiene esta función de onda en general, pero esta función de onda, lo que pasa con esta función de onda es que o sea, analizando las matemáticas de las ecuaciones de Bohm, se puede ver que uno puede reemplazar la función de onda general por la función de, o sea, o por el estado asociado a un valor propio, digamos. Lo que quiero decir es que básicamente da igual si uno trabaja con la función de onda de Schrödinger o el estado de o sea, o el posible estado asociado a un resultado y las propiedades siguen siendo las mismas, lo que significa básicamente en esta interpretación que aquí el colapso, o sea, no hay este problema del colapso, sino que, o sea, se puede entender como un colapso efectivo. Lo que da, o sea, lo que resuelve en realidad el problema de la medición. Y, y es básicamente eso, así los dos puntos en los que me he enfocado. Y ya, eso sería todo. O sea, el PDF está acá. Bien, no sé si es que tienen alguna consulta los compañeros. Yo una consulta, profe. O sea, no sé si es Sí, que por le favor. ves futuro a esta descripción de la mecánica cuántica a través de la, de la descripción de Bohm. O sea, hasta el momento de todo lo que he leído no tengo idea de por qué no, o sea, de por qué no se utiliza, o sea, por qué no se da más validez a esta interpretación, ¿no? Tal vez, o sea, mientras más se desarrolle la física, pueda que o sea, se reviva esta interpretación, ¿no? Como pasó con la mecánica hamiltoniana, ¿no? Que, o sea, estaba ahí y nadie le paraba mucha bola hasta que salió la cuántica y básicamente el hamiltoniano o sea, esa mecánica es la que nos sirve, ¿no? Entonces,
O sea, hasta ahorita no encuentro una razón por la que esta interpretación es verdaderamente inválida, pero no sé, no depende ya de cómo avancen las ciencias. No sé si usted puede resumir en qué consiste la interpretación de Bohr nuevamente, por favor. Consiste en básicamente, a diferencia de la mecánica cuántica estándar o con la interpretación de Copenhague, es que adicional a la ecuación de Schrödinger que nos marca la probabilidad de que esté en un estado, también hay una ecuación guía que es la que básicamente determina, o sea, la que vuelve determinista la mecánica cuántica, o sea, es la ecuación que determina cuál es la trayectoria de la partícula. O sea, se basa en esos dos postulados y a partir de esos dos postulados, o sea, a partir de es una teoría determinista de la mecánica cuántica, a partir de esos dos postulados, entonces resuelve algunos problemas interesantes, ¿no? Sí, efectivamente es así. Bueno, en realidad ahí hay ciertos problemas y ciertas posiciones también de algunos investigadores que hacen que este postulado, esta formulación no sea muy aceptada, aunque como dice Santiago, yo también no veo por qué no puede ser, ¿no? Entonces, probablemente, y coincido con lo que menciona Santiago, hace falta más investigación al respecto, un poco más de desarrollo y probablemente pueda ser considerada, ¿no? Se podría ser una dirección interesante de evolución de la teoría cuántica, pero por ahora estamos más con estas formulaciones, digamos, clásicas, como es la formulación de Schrödinger, la relativista de Dirac, y la formulación esta de Feynman que dio igual, partió de eso, básicamente, de darle una interpretación determinista a la mecánica cuántica, y a la final resultó que dio las bases, dio las direcciones para desarrollar toda la teoría cuántica de campos, ¿no? Entonces, tiene sus frutos a posterior, ciertas formulaciones que en un principio no son bien acogidas. Entonces, probablemente estemos también en una situación así con estos postulados que acabamos de revisar. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra inquietud. Bueno, es un tema interesante, no es nada fácil, es bastante profundo, hay que hacer más investigaciones al respecto, entonces creo que Santiago se interesó por esto, probablemente siga leyendo un poco más, profundizando un poco más sobre esta parte que es todavía abierta, podría yo considerar así. Usted colocó toda esa información en el Overleaf, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahorita le subí a la carpeta de Sí, exposición proyectos. O sea, ahí está eso un sí. PDF, ¿no? Ese sí, para que esté al alcance de todos y bueno, y ahí en el Overleaf para yo poder volver a revisar y ahí asentar ya la nota del proyecto. Bueno, muchas gracias, Santiago. Vamos Sí. finalmente con Brian, ¿no? Ya, profe. ¿Sí se observa bien en pantalla? Sí, sí se ve. Se ve. Bien. Bueno, yo decidí dar una breve investigación sobre la computación cuántica y además me presento lo que es conocido como el algoritmo de Shor, como un ejemplo de cómo la computación cuántica puede ser más útil que la computación clásica. La computación cuántica ha tomado gran importancia durante los últimos años debido a que tiene un potencial de ser mucho más efectiva con sus tiempos de computación a comparación con los ordenadores clásicos.
Esta característica se la suele denotar como superioridad cuántica y básicamente empleando fenómenos cuánticos como la superposición y el entrelazamiento, se permite crear una nueva forma de computación similar pero sustancialmente diferente de lo que se conoce normalmente con los bits clásicos. Y a base de esto es lo que se crean los nuevos algoritmos. La unidad elemental de computación cuántica es el qubit, el cual es un sistema cuántico de 2 niveles. Se requiere que cumpla ciertas propiedades para poderlas implementar como parte de un circuito cuántico. Primero, el sistema tiene que ser preparado en un estado bien definido. Debe existir la posibilidad de transformar el qubit de un estado a cualquier otro estado mediante transformaciones unitarias. Y el estado del qubit puede ser medido con gran precisión en una base ortogonal, lo cual normalmente se lo representa mediante los QED 0 y 1. Básicamente todo algoritmo cuántico se compone de 3 pasos. Primero se crean los inputs mediante qubits cuánticos, después se los pasa a través del circuito cuántico de gates y al final lo que se realiza es una medición y a partir de estas mediciones es donde se obtiene el resultado de todo el circuito. Debido a que cuando se trabaja con sistemas cuánticos siempre existe cierto grado de incertidumbre por el principio de incertidumbre, es necesario realizar las mediciones varias veces para estar completamente seguros de cuál es el resultado de nuestro algoritmo. En teoría, cualquier sistema que contiene como mínimo 2 niveles puede ser utilizado como un qubit, pero es importante mencionar a las siguientes, que sería primero la polarización de un fotón, el spin de un electrón, el sistema energético de un átomo o el spin de un núcleo, entre otros. De manera general, el qubit se lo presenta en la base de ceros y unos, tal que cumple la condición de normalización. Y se lo puedo cambiar de las variables θ y φ para obtener un análogo con lo que sería la superficie esférica tridimensional que depende de 2 ángulos. Y básicamente se plantea el qubit como que puede ser un punto dentro de esta esfera. Esta esfera se lo conoce como esfera de Bloch. A continuación presento algunas compuertas cuánticas elementales. Se suele mantener como base las matrices de Pauli como las compuertas lógicas, entre las cuales se puede construir mediante combinaciones compuertas lógicas mucho más complicadas. Y es importante notar que el efecto que tiene la matriz de Pauli dentro del qubit es equivalente a la operación lógica NOT que tiene el bit clásico. Es por eso que también se le suele denotar como NOT y aquí presento como se lo representa como su forma de NOT. Y además es importante mencionar las compuertas de Hadamard, fase, T, P octavos, la cambio de fase y la raíz cuadrada de NOT, las cuales se presentan en pantalla, ya que suelen ser utilizadas también como compuertas elementales, además de las matrices de Pauli. Y a la izquierda presento cómo se representan esto en un circuito cuántico, donde tiene una línea de evolución que va de izquierda a derecha y el qubit interactúa con el operador. Además de esto, es importante mostrar la que se conoce como operación controlada. Dicho de otro modo, que el valor de un qubit varíe el valor de otro qubit. Un caso particular de esto es lo que normalmente se conoce como
como negación controlada en la computación clásica, en donde si el primer bit es 0, el segundo bit no se ve afectado, pero si el primer bit es 1, entonces el segundo bit cambia de estado. Esto cuánticamente se lo representa mediante esta matriz y se lo representa de la siguiente forma. Aquí es importante denotar cómo funciona esta notación a partir de este caso. Básicamente tengo el primer qubit que viene arriba y el segundo qubit abajo. Y lo que se representa con este punto negro es que el primer qubit interacciona con el segundo mediante este operador, pero no cambia el valor que toma el primer qubit. Y en cambio la operación que está denotada, bueno, en este caso sería el CNOT, mediante el primer qubit y el segundo qubit, el resultado es puesto en la memoria que tiene el segundo qubit. Utilizando esta notación es usual que presentarlo de la forma inferior, donde un primer qubit es un input de este operador, esta compuerta lógica, junto con el qubit del segundo qubit. Y es importante de que ambos son inputs, pero el primer qubit no se ve afectado por la operación y el resultado de la operación se guarda en el segundo qubit. Ya tomando en cuenta todo esto, el algoritmo de Shor es un método de descomposición de factores primos de un número n. Utilizando ordenadores clásicos, esto toma una cantidad impresionante de tiempo. Y es por esto que esta imposibilidad computacional se utiliza como la base de criptografías públicas como la RSA. Es por ello que el algoritmo de Shor es muy importante, porque si se puede emplearlo con un número bastante amplio de qubits, entonces es posible descifrar la criptografía de la mayoría de ordenadores que utilizamos actualmente de manera muy fácil y rápida, que normalmente para realizar estas operaciones con ordenadores clásicos es necesario utilizar un clúster de ordenadores para de esta manera acelerar el proceso computacional. Bien. Antes de plantear el algoritmo de Shor, es importante mencionar ciertas propiedades matemáticas que forman parte del algoritmo y al final es lo que lo permite básicamente realizar la factorización. Primero, tengo dos números enteros A y B tal que A sea mayor que B. Entonces, cuando realiza la división entera de A para B, se tiene como resultado Q y un residuo R. Y básicamente el máximo común divisor entre A y B va a ser igual al máximo común divisor entre B y R. Esto es importante porque encontrar el máximo común divisor de dos números a partir de esta propiedad se hace muy fácil mediante el algoritmo de Euclides, en el que básicamente si tiene dos números enteros, se realiza la división se calcula el residuo de la división entera. Entonces el máximo común divisor entre A y B va a ser el máximo común divisor entre B y el residuo, entre el número más pequeño de los dos analizados y el residuo. Entonces nuevamente se vuelve a hacer la división, el residuo de la división entera, y nuevamente se dice que el máximo común divisor entre los dos números originales ahora va a ser el máximo común divisor de entre el primer residuo con el segundo residuo. Y esto se realiza hasta que el residuo de la división entera sea 0. Y con lo cual el residuo de la división entera del paso K menos 1 ya sería mi respuesta. También otra propiedad importante es que si tengo dos números enteros A y B, entonces
existen los números enteros P y M, tal de que se cumple que B elevado a la Q es igual a MB más 1. Esto va a tomar importancia más luego y la demostración de esta propiedad matemática es complicada para presentarla en corto tiempo. Y finalmente, a partir de igual la propiedad anterior, tengo los números enteros A, B, P, M sub 0, X, M sub 1 y R. Tal de que B a la Q es igual a M sub 0 por B más 1, que es la propiedad anterior. Y por otro lado tengo que B a la X es igual a M1 más B más R. En este caso, entonces se puede demostrar que si multiplico B a la Q por B a la X, entonces nuevamente tengo un comportamiento similar que tenía el X original. Entonces B a la X más P va a ser igual a otro M sub 2 por B más R. Y adicionalmente, otras consideraciones adicionales para el algoritmo de Shor es que si quiero encontrar todos los factores primos que conforman un número n, basta con encontrar divisores de n y seguir ejecutando el algoritmo de búsqueda hasta que solo queden los números primos. Además, no es necesario encontrar un factor exacto de n, sino que basta encontrar otro número a que comparta un factor común con n. Esto se debe a que con el algoritmo de Euclides es posible ya encontrar el máximo común divisor entre n y a, con lo cual ya nuevamente tenía un divisor de n. Por otro lado, una opción de encontrar el valor de a sería que comparta factores con n, sería simplemente proponer de manera aleatoria números reales entre 2 hasta n medios más o menos. Pero sin embargo, para números extremadamente largos como los que son utilizados en criptografía, esto es extremadamente ineficiente, tanto que se demoraría más que el tiempo el tiempo que ha existido el universo actual en completarse el algoritmo de manera clásica. Sin embargo, lo que propone Shor con su algoritmo es a partir de un número aleatorio A, que sea un número entero, proponer un mejor una mejor candidato a que comparta un factor con n. Partiendo de la propiedad que le nombré como matemática como 3, entonces si tengo un número a aleatorio y el n que quiero factorizar, entonces existe p y m tal que a a la p es igual a mn más 1. Y si paso el más 1 al lado izquierdo y factorizo, obtengo a la p medios menos 1 por a la p medios más 1 igual a m por n. Y se propone que como tiene esta forma, entonces pareciera que a la p medios más menos 1 parecen ser mejores números que comparten divisores con n. Sin embargo, a simple vista se pueden observar 3 posibles problemas. El primero es que a la p medios más menos 1 sea igual a otro factor de a por n. El segundo sería de que si p, si con el a que escogí aleatoriamente se cumple la propiedad con un p impar, esto me complica bastante analizar que a la p medios menos 1 sea un factor entero de n, porque ya no estaría utilizando números enteros, sino estaría utilizando números reales, por lo tanto tengo que encontrar un a tal que el p sea par. Y por último, y lo más claro sería cómo encuentro el p. Los dos primeros problemas que mencioné, a pesar de que parezcan problemáticos, realmente un 37.5% de las veces que se escoge un número A no ocurren. Por lo tanto, se tiene un gran potencial de poder ejecutar el algoritmo de Shor para
para encontrar los factores de n. Sin embargo, el problema vuelve a recaer en P, donde encontrar P utilizando métodos computacionales típicos, en este caso sería nuevamente presentar ahora valores posibles de P desde 0 en adelante, hasta encontrar el que me cumple la condición de que AP es igual a Mn más 1. Es igualmente demoroso que simplemente presentar posibles números aleatorios A que compartan factores con n. Por lo tanto, computacionalmente este algoritmo no ayuda mucho, aunque sí se puede ejecutar. Y es entonces donde entra la computación clásica que permite que encontrar P se realice en un tiempo factible. Entonces, en la búsqueda de P se utilizan Q igual a la 2 a la Q pequeña qubits, tal que n cuadrado esté entre Q y 2n cuadrado. Es importante mostrar que Q es igual a la 2Q pequeña, debido a que de igual manera que en los bits clásicos, necesito para un número entero, o sea, por cada qubit puedo representar 2 a la Q números utilizando ese qubit. Es por ello que de manera similar a con el entonces, por ejemplo, si tengo un solo bit, clásicamente, puedo representar el 0 y el 1. Si tengo 2 bits, puedo representar el 0, el 1, el 2 y el 3, y así en adelante. Esto se cumple de igual manera con los qubits de manera similar, solo que ahora para tener un X en específico, un valor de entero en específico, se realiza la medición. Por lo tanto, con los qubits que tengo, puedo representar números desde 0 hasta Q menos 1. A continuación, con la propiedad de que A es igual a la P igual a Mn más 1, esto lo puedo ver como la división entera entre A, P y N. Por lo tanto, lo que planteo es que con mi variable X, que va desde 0 hasta Q menos 1, evalúo la función residuo de la división entera entre n y a la x. Y lo que se busca encontrar un x tal que f de x sea igual a 1. Y ahora se presenta el circuito cuántico que se emplea para la computación, en la que primero están representados los qubits en que necesito para representar los números enteros. Y tengo uno que al final está representado con la posición 1, que es que realmente es un conjunto de qubits con los cuales se va a guardar todo lo que es el resultado de f de x para todos los valores. Bueno, lo primero lo que realizo es a todos los bits ceros originales, les paso Hadamard, y esto provoca que estén indeterminados completamente. Y como mencioné anteriormente, o sea, por ejemplo, para representar el 0 con los qubits sería que todos los bits estén en 0. Y para representar el 1 sería que todos estén en 0 menos el último, que esté en 1, y para el 2 sería todos menos los dos últimos que estén en 1 y en 0, y así en adelante. En este caso, como todos están completamente indeterminados, los qubits que utilizo para representar los números enteros, entonces el producto tensorial de todo esto está representándome de cierta manera las combinaciones de todos los X que tengo.
y lo represento de esta manera. A continuación defino los dos operadores U por A2 elevado a la K. Y nuevamente volviendo a la analogía clásica, si quisiera computar bit por bit esta operación para un número entero, lo que se realiza es que para cada bit tiene un operador lógico que le permite que al final me dé la respuesta. Y esto es lo que básicamente representan todos estos U a la 2 a 0. Y nuevamente utilizando la notación que presenté antes, se entra un bit que está completamente indeterminado y lo aplico y este es el input de esta función y se va guardando en estos otros conjuntos de qubits. Entonces, aquí entra estos qubits que utilizo para representar el resultado de f de x. No son inputs en lo absoluto, solo pueden estar inicializados en lo que sea, por lo que realmente solo sirven para guardar la respuesta de esta operación. Entonces realizo la operación para el primer qubit, para el segundo qubit y así en adelante hasta para todos los qubits, hasta completar que tengo esta operación. Entonces, y represento que cuando toda la operación de estos conjuntos de operadores lo represento con la notación U sub F. Entonces, por ejemplo, suponiendo de que tengo un X determinado en la representación de los qubits, pues, de igual manera que en la manera clásica, lo que ocurre es que al aplicar el producto tensorial de esto el operador, lo que se obtiene es que tengo a X y el resultado en el otro, la respuesta. Cuando aplico esto a todos los conjuntos posibles valores que tiene X, lo que obtengo es de manera similar. Esto solo que ahora es importante de notar que efectivamente he logrado entrelazar todos los valores de X que comparten el mismo residuo de la división entera entre A a la X con N. Porque si cuando realice la medición de cuánto vale un residuo, lo que voy a obtener va a ser una superposición de todos los X que comparten el mismo residuo. Por lo tanto, en otras palabras, ya no los puedo separar como los tenía antes. Y ahora la cuestión es, como ya tengo en esta representación todos los posibles valores que puede tener los residuos, ahora basta en encontrar una forma de cómo logro interferir de cierta forma en las soluciones, tal de que solo me quede una forma de encontrar a P. Y aquí es donde entra en función la propiedad 4, que voy a volver a ella. De igual manera como tenía antes, ahora lo puedo interpretar como que cuando realizo la división entera entre A, la Q y B, que encuentro un residuo de 1. Y también realizo la división entera entre un A, la X con N y tiene un residuo R. Entonces, si hago la división entera entre X1 más N veces P, vuelvo a encontrar otro residuo, obtengo un otro X que comparte el mismo residuo con el X original. Esto
En otras palabras, lo que implica es que todos los X que comparten el mismo residuo tienen una periodicidad de P. Entonces, para observar esto de periodicidades, lo que siempre se tiene que utilizar es la transformada de Fourier. En este caso, lo que se realiza es conocido como la transformada de Fourier cuántico, que es una equivalente de lo que se conoce normalmente como la transformada de Fourier discreta, en la que a partir de un conjunto de números los transforma a otros números mediante la operación que observan en pantalla. Por otro lado, lo que me realiza la transformada de Fourier cuántica es que me toma uno de mis X y lo devuelve en la otra base definida de la siguiente forma. Básicamente son expresiones muy similares. Con lo cual, después de realizar esta transformada de Fourier, ahora ya puedo observar al realizar la medición en R, lo que obtengo en el lado que contiene a los números enteros va a ser la frecuencia de repetición. Que como lo vimos anteriormente, todos estaban separados P veces, entonces la frecuencia va a ser 1 sobre P. Entonces, sin importar la medición que realice en R, siempre voy a encontrar en el lado de los números enteros la frecuencia. Por lo tanto, puedo encontrar a P sin importar lo que ocurre. Claramente todo el sistema cuántico va a estar sujeto a los principios de indeterminación, por lo que este procedimiento se tiene que realizar un gran número de veces para obtener resultados concretos. Y todo esto que he presentado es lo que básicamente resume este circuito, lo que a mis qubits que representan los números enteros, les pongo Hadamard para indeterminarlos. Después, en esta indeterminación, calculo el f de x de todos. A continuación, utilizo la transformada de Fourier cuántica para obtener la frecuencia, para obtener mis números enteros en representación de frecuencias. Y al final realizo una medición de mi residuo y lo que obtengo en el lado de las frecuencias va a ser siempre la misma. Y eso sería todo, porque una vez ya encontrado P, siempre y cuando cumplan las condiciones de que sea par, que justo no escogí un A que tiene que tal que A la P a la más menos 1 es igual a un factor es igual a N multiplicado por otro número entero. Entonces, efectivamente, encontré un número que comparte factores con N. Después aplico el algoritmo de Euclides, con lo cual ya obtengo un divisor de N. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Sí, muy bien, muy interesante. Es un bonito proyecto. Creo que se ha hecho un buen trabajo allí. Me ha gustado mucho. Bueno, no sé si que tienen alguna pregunta los compañeros, algo que quieran comentar. No, bueno, repito, me ha gustado, estoy encantado por el trabajo que ha hecho. Creo que se puede sacar algunas cosas interesantes y quizás pensar en hacer algo más. En todo caso, yo voy a revisar ahí en el Overleaf cuando esté ya disponible, si es que ya está, ya lo reviso y pensar algunas conclusiones, algunas posibilidades adicionales de trabajo que podría hacerse. En ese caso yo contactaría a ustedes, Brian. Me parece muy bueno el trabajo, hay bastante esfuerzo realizado. En realidad los tres proyectos son interesantes, son bastante bien hechos, bastante bien concebidos. Se ve el trabajo y la dedicación que han hecho cada uno de ustedes. Bueno, entonces
me contenta, les felicito por todo ello. Y bueno, muchas gracias. Yo voy a revisar los overlaps y solo quedaría pendiente el asunto de los deberes que presentarían hasta el lunes al mediodía. Entonces el lunes ya con los deberes estaría la nota final, pero ustedes pueden ir viendo ya las notas ahí en la hojita esta de evaluaciones que está en el overlap. Bueno, sin más, no sé si alguien quiere decir alguna cosa. Si no, bueno, les agradezco mucho y nos veremos el día lunes cuando les dé ya sus notas finales. Bueno, ustedes lo pueden ver, pero de todas maneras les mandaré al WhatsApp y cualquier consulta, cualquier aclaración, con gusto lo vemos. ¿Sí? Antes de pasar las notas pasaré el lunes en la noche para que ustedes así tengan el tiempo de revisar, pedirme cualquier aclaración. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias, Brian, Santiago, Juan. Han hecho un gran trabajo, un buen curso. Me ha gustado mucho. Que pase muy bien. Un buen día, un buen fin de semana para todos. Igualmente, profe. Igualmente, Hasta luego. chao, profe. Hasta luego, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias.